El matrimonio en Roma fue uno de los elementos constitutivos del derecho de familia y fue la principal fuente de la patria potestad y del parentesco. Ahora bien, vamos a poder definir al matrimonio como aquella unión de dos personas de diferente sexo efectuada con la intención común de constituir entre ellos una comunidad absoluta de vida. Y la particularidad esencial del matrimonio en el marco del derecho romano es que esta institución familiar no requiere ningún tipo de acto jurídico. Es decir, que el matrimonio en Roma es una situación de hecho. Por ende, no se requería que se perfeccionara con el cumplimiento de ningún tipo de formalidad especial, sino que estaba integrado por un elemento objetivo y por un elemento subjetivo. Es decir, que si se prueba la existencia de estos dos elementos, se está en presencia de un matrimonio. Primero, el elemento objetivo hace referencia a la cohabitación del hombre y la mujer, que debía estar basada en una relación continuativa. Y en cuanto al elemento subjetivo, se debía demostrar la affectio maritalis, es decir, un trato especial que esencialmente brinda el hombre a la mujer, especialmente en manifestaciones hechas a extraños o a familiares y amigos de haber contraído nupcias. Entonces, si nos encontramos ante una pareja conformada por dos personas de diferente sexo, en la cual están presentes estos dos elementos, decimos que esa pareja ha contraído justas nupcias. Ahora bien, para poder contraer matrimonio es necesario reunir una serie de requisitos previstos por la ley. Primero, se va a requerir de capacidad jurídica. Y las únicas personas que tenían capacidad jurídica para contraer matrimonio eran los ciudadanos romanos, porque los ciudadanos romanos gozaban del ius conubi, que era el derecho a contraer matrimonio, que no tenían quienes no eran ciudadanos romanos. Entonces, el primer requisito es la capacidad jurídica. Y tienen capacidad jurídica para contraer matrimonio los ciudadanos romanos. El segundo requisito es la capacidad física, porque, como lo decíamos recién, el fin esencial del matrimonio es el de la procreación. Entonces, para poder procrear, es necesario tener una determinada edad, y los romanos la habían fijado a partir de la pubertad, es decir, que no es posible contraer matrimonio antes de los 12 años para las mujeres, y tampoco es posible contraer matrimonio antes de los 14 años para los hombres. Y el último requisito es el consentimiento. Y acá se observa una doble faceta en cuanto al consentimiento, porque se requería, por un lado, el consentimiento de los contrayentes y también el consentimiento de los pater de los contrayentes. En el caso del hombre, el consentimiento del pater debe ser expreso. En cambio, en el caso de la mujer que va a contraer matrimonio, el consentimiento de su pater puede ser tácito, es decir, que bastaba con que el pater de la mujer no se opusiera al matrimonio. Vamos a ver ahora los impedimentos para contraer matrimonio. En primer lugar, vamos a encontrar impedimentos absolutos, es decir, impedimentos que provocaban una incapacidad plena para contraer justas nupcias, es decir, que la persona afectada por un impedimento absoluto no podía contraer matrimonio en ningún caso y con ninguna persona. Estos impedimentos eran, en primer lugar, el impedimento de ligamen, es decir, tener un matrimonio vigente, ya que en Roma la bigamia estaba prohibida y era castigada por la ley. Y en segundo lugar, las personas castradas o esterilizadas, ya que en virtud de que el fin del matrimonio es la procreación, no pueden contraer matrimonio aquellas personas que estén castradas o esterilizadas. Y también vamos a encontrar impedimentos relativos, es decir, impedimentos que provocaban una incapacidad parcial, que hacían que un individuo no pudiera casarse con determinadas personas. Y acá vamos a encontrar, en primer lugar, al parentesco en línea recta, de modo tal que
el padre no puede casarse con su hija, tampoco el abuelo con su nieta. Acá también vamos a encontrar al parentesco colateral hasta el cuarto grado, de modo tal que el hermano no puede casarse con la hermana. También vamos a encontrar al parentesco por afinidad en línea recta, de modo tal que el yerno no puede casarse con su suegra. También vamos a encontrar el caso de los tutores con sus pupilos, que no pueden contraer matrimonio hasta que no rindieran cuentas definitivas de su tutela. Y acá vamos a encontrar también el caso del matrimonio de gobernadores con las mujeres de los lugares que gobernaran. Se había vuelto una práctica común que los gobernadores se casaran con mujeres adineradas de los lugares que gobernaban y que les otorgaran ciertos privilegios a sus familias. A fin de impedir esta situación, se estableció este impedimento. Vamos a hablar ahora sobre los tipos de matrimonio. En primer lugar, debemos destacar el matrimonio cum manu, que era un tipo de matrimonio que acordaba al marido un poder semejante al que tenía el pater como titular de la patria potestad. Es decir, que mediante este tipo de matrimonio, el marido tenía potestad sobre la mujer. Y por otro lado, vamos a encontrar al matrimonio sine manu, donde el marido no tiene potestad sobre la mujer. De modo tal que la mujer sui iuris podía contraer este tipo de matrimonio y también podía contraer este tipo de matrimonio la mujer que tiene pater, pero que no va a pasar a integrar la familia del marido. Y esto le permitía a la mujer mantener el vínculo agnaticio con su familia de origen. Ahora bien, ¿cómo sabemos qué tipo de matrimonio es cada uno? Porque recordemos que, como lo decíamos al inicio de esta clase, no existe acto jurídico alguno que nos permita establecer qué tipo de matrimonio han conformado una determinada pareja. Entonces, estábamos en presencia de un matrimonio cum manu cuando se hacía alguna celebración especial. Por ejemplo, una celebración religiosa, que era conocida con el nombre de confarreatio. También cuando se celebraba el coentio, que era un acuerdo que celebraban los pater de los contrayentes, semejante a una venta, de modo tal que el pater de la mujer transfería la potestad sobre la mujer al pater del hombre. Y también se contraía matrimonio cum manu a través del usus, es decir, casos en los que la mujer pasara más de un año conviviendo con el marido. Para que no adquiriera esa potestad, la mujer podía pasar 3 noches al año fuera de su casa. Vamos a hablar ahora sobre instituciones previas al matrimonio. En primer lugar, debemos destacar el Instituto de los Esponsales, que básicamente era una convención celebrada entre los futuros cónyuges o sus padres, mediante la cual aquellos se comprometían a unirse en matrimonio. Y adquirió este nombre porque derivaba del esponsio, y el esponsio era una forma de contratar que implicaba un compromiso entre las partes y al mismo tiempo un juramento a los dioses. Ahora bien, este contrato no era ejecutable, es decir, que no existía una acción que permitiera exigir el cumplimiento, sino que era una convención meramente moral, por lo cual los esponsales podían desistir después de haber celebrado esta convención. Ahora bien, para hacer un poco más gravosa esta convención, solían entregarse arras o señas, de modo tal que el que no cumplía el compromiso perdía la seña, o tenía que devolver el doble. Y otra de las instituciones previas al matrimonio fueron las dotes. Y para comprender las dotes, debemos partir de la base de que la mujer, que va a pasar a la familia del marido, no va a desarrollar ninguna actividad comercial durante su vida. Por ende, necesitaba dar una suma de dinero, que era la dote, para su mantenimiento durante el matrimonio. Y generalmente la pagaba el pater de la mujer, o un familiar, o incluso un tercero, y podía ser entregada al momento mismo de la celebración del matrimonio. Y para finalizar con esta clase, vamos a hablar sobre la disolución del matrimonio. Debemos destacar, en primer lugar, que el matrimonio se disuelve con la muerte de uno de los cónyuges, y esto incluye la muerte civil, porque si, por ejemplo, uno de los cónyuges cae en la esclavitud,
deja de ser persona. Por ende, pierde su capacidad para estar en matrimonio. En segundo lugar, el matrimonio se disuelve por la capitis deminutio media. Es decir, cuando uno de los cónyuges pierde la ciudadanía, sigue siendo libre, pero pierde el ius coniugi. Por ende, ya no puede estar en un matrimonio. Y finalmente, el matrimonio se disuelve a través del divorcio, que podía ser por mutuo acuerdo o incluso unilateral. Y podía ser sin causa o con justa causa. Cuando era con justa causa, como por ejemplo el atentado contra la vida del otro o el adulterio, acarreaban consecuencias monetarias, porque se podían plantear daños y perjuicios e incluso sanciones religiosas, como obligar a quien había cometido el adulterio a entrar a un convento y permanecer allí por un determinado tiempo.